Cada vez que leo cualquier noticia de lo que sea, que todo tiene que ver con la política, Jenny Hermoso, la calle Ferraz, Amnistía, me da exactamente igual. Podemos así buscar miles de millones de historias. Cada una de ellas se convierte en una daga de Damocles moviéndose y la gente tira para un lado o para el otro, ¿no? De los de Jennifer para un lado y los de Jennifer para el otro. Cómo la gente todo lo convierte al final en una ideología y entonces las mismas armas se están utilizando de distinta manera, pero es el mismo arma. Al final, los unos no se dan cuenta de la perspectiva de los otros no se dan cuenta de la perspectiva de los unos, todos van tirando de cada una de ellas y el que más razón tenga habrá ganado su razón, pero da exactamente igual. Seguirán saliendo unos partidos y otros. Y seguirán haciendo lo que han estado haciendo, que es robar. Siempre. Algunas veces roban más favoreciendo a las empresas y otras veces roban más favoreciendo a los trabajadores. Pero ellos siempre van a robar. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Una lucha de clases? Si ya cualquier clase se ha convertido en política. Y los que tienen más dinero y son de clases superiores, esos siempre van a tener más poder para manipular y para todo lo demás. Entonces, a lo que llegaremos es a la película 20 años después de Amanece que no es poco, ¿no? Donde la gente vivirá en una torre y el resto de la gente vivirá fuera. Conceptualmente, en eso nos estamos convirtiendo. Y gracias a que la Torre de Babel lo que se consiguió fue divide y vencerás. No sé si por ese concepto viene el otro, pero yo ya escribí algo sobre Davides y vencerás. Y a lo largo de la historia, el primer caso que yo recuerdo así de cómo dividir a los demás para vencer es en la Torre de Babel, ¿no? Entonces, si ya te están dando la clave en la Biblia del libro de la palabra de Dios, como que Dios iba a hacer semejantes historias. Es para tener controlados a los pobres, que serán ricos en el cielo, y entonces son felices, y los ricos, que no creen en lo espiritual, y por eso su obsesión es lo material. Mientras no haya una conciencia que sea, yo que sé, el 80% mínimo de la gente consciente, donde se empiece a valorar para qué es la conciencia, en qué mejora la convivencia y la poquísima importancia que tiene la acumulación de lo material, o la gran importancia que tiene tanto en cuanto perjudica a ambos lados, a los que lo tienen en exceso como a los que lo tienen en defecto. Pero si los que lo tienen en defecto les ha servido para ser más conscientes, a lo mejor están mejor, no lo sé, porque yo no estoy en ninguno de los dos. Pero hay gente que está en cualquiera del espectro. En este caso sería el espectro consciencia, equilibrio, riqueza. Y con todas las variables infinitas. Poca consciencia, poca consciencia, mucha riqueza, mucha consciencia, poca riqueza, mucha consciencia, mucha riqueza. Y así en un montón de distintos niveles en un espectro amplísimo. Cuando ves el espectro, sabes a lo que me refiero. El inmanifiesto. Hoy estaba hablando sobre esto y lo había hecho en inglés. Coño, ahora que he descubierto lo fácil que se puede hacer, relativamente fácil, los subtítulos, quizás lo traduzca en subtítulos y lo suba, porque en principio era para mí. Y por eso lo estaba haciendo en español, aunque venía de muchas ideas y sucesos y experiencias en inglés. Sí.